¿Alguien tiene por ahí alguna consulta? A ver, veamos el chat. No. ¿Son selectivos y son específicos? Sí. Alguien comentó ahí, ¿cierto? Javier. ¿Qué son selectivos específicos, profe? Selectivos específicos significa que dejan pasar solo alguna especie iónica, pero no dejan pasar a cualquier ion. Y de ahí vienen los nombres, porque uno dice, este es un canal de potasio. ¿Qué significa eso? Significa que el canal solo es permeable al potasio, no es permeable a otro ion. Cuando uno dice, este es un canal de cloruro, está diciendo que es específico, que es selectivo para cloruro, que solo deja pasar cloruro. Y si digo, este es un canal catiónico, digo que solo deja pasar cationes, pero no deja pasar aniones. Eso significa que sea selectivo. El canal de potasio es selectivo para potasio, pero no deja pasar ningún otro ion que no sea potasio. ¿Ok? Y cuando hablamos de canales de potasio, uno tiene que entender que hay canales de potasio de fuga, canales de potasio modulados por voltaje, o canales de potasio modulados por fuerzas mecánicas. Entonces, para todos los tipos de canales iónicos hay distintas variables que lo afectan, ¿ya? Recuerden siempre que nosotros tenemos una cantidad de canales iónicos gigantescas. Canales distintos me refiero. ¿Ya? ¿Bien? ¿Estamos o no ahí? ¿Estamos claros? Si estamos claros, pasamos al otro concepto, si no, no. ¿Sí? Sí, profe, está claro. Ya, perfecto. Vamos entonces al otro concepto que es importante de lo que se evalúa en esta prueba y que en general a veces cuesta un poquito. Ya. El otro concepto importante es el potencial de equilibrio de un ion. ¿Bien? ¿Qué es el potencial de equilibrio de un ion? ¿Quién puede definir eso? ¿A qué se refiere el potencial de equilibrio de un ion? Cuando la membrana está en cero y ambos, tanto sea como contrario o bidireccional, se mantienen como en un equilibrio. A ver, Cuando el algo flujo neto es cero. correcto. Algo de lo que dijiste es correcto, pero algo que dijiste también es incorrecto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí hay una tablita donde hay, aquí a la derecha, potenciales de equilibrio para algunos iones. ¿Ok? Vamos a tomar el primero, potasio, dice. Potencial de equilibrio para el potasio en esta célula es menos 95 milivolts. ¿Qué significa que en esta célula el potencial de equilibrio para el potasio sea menos 95 milivolts? Porque tú dijiste recién que cuando el potencial era cero, pero ahí estamos viendo que el potencial no es cero, es menos 95 milivolts. Entonces, Es ¿qué cuando se significa? acerca los milivolts, se supone que están el 60 milivolts en la membrana y tiene que estar el potencial de equilibrio del potasio, por ejemplo, lo más cerca de los menos 60. Mm, ya. A ver, ¿alguien tiene otra propuesta? La fuerza eléctrica es mayor que la química. Ya, pero a ver, la pregunta es, ¿cómo definirían ustedes el potencial de equilibrio de un ion? ¿Qué es para ustedes el potencial de equilibrio para un ion? Cuando el gradiente de concentración va en flujo de los iones. Ya, ¿y qué pasa con el potencial eléctrico? Recién dijimos que cuando los iones se mueven a través de los canales, siempre lo hacen a favor de su gradiente electroquímico. ¿Ok? No olvidar eso, electroquímico. Eso significa que los movimientos de los iones a través de los canales siempre van a tener dos fuerzas que lo mueven de un lado al otro de la membrana. La fuerza química y la eléctrica, ¿cierto? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, apáguelo.
Ok, entonces, hay dos fuerzas que mueven al ion a través de canales. La fuerza eléctrica y la fuerza química. Entonces, vamos a decir que un ion, cualquiera, el que sea, va a estar primero en equilibrio electroquímico cuando esas dos fuerzas, la química y la eléctrica, son de direcciones opuestas y de la misma magnitud. Eso quise decir, profe, y me enredé. Yo solo. Ya, bien, si entienden la idea, fantástico, ¿ok? ¿Puede Entonces, repetirlo, por favor? repito, dijimos, los iones se van a estar moviendo por los canales siempre a favor de su gradiente electroquímica, siempre, nunca en contra. Y cuando la fuerza química va para un lado, o sea, lleva el ion hacia un lado, y la eléctrica lo tira hacia el otro lado, al contrario, y esas dos fuerzas que son de dirección opuesta tienen la misma magnitud, uno dice, ese ion está en equilibrio electroquímico. Y cuando el ion está en equilibrio electroquímico, el flujo neto de ese ion es cero. ¿Qué significa que el flujo neto sea cero? Ojo, ¿cierto? No es el flujo, es el flujo neto. ¿Qué significa el flujo neto? Significa que la misma cantidad de ion que pasa a favor de la gradiente química es la misma cantidad que el ion se mueve a favor de fuerza eléctrica por unidad de tiempo. Eso significa flujo neto, pero sí hay flujo. Siempre está pasando ion de un lado a otro. ¿Ok? Mientras el canal esté en estado conductor, siempre el ion se va a estar moviendo para un lado y para el otro. ¿Ya? Entonces, si las dos fuerzas, repito, son de dirección opuesta y tienen la misma magnitud, el flujo neto del ion va a ser igual a cero. Ok, ahí va a estar en equilibrio electroquímico. Pero eso no significa que la diferencia de potencial eléctrico entre ambos lados de la membrana sea cero, no. Fíjense acá en este dibujito que está aquí. Ahí tengo un sistema en el cual el potasio se está moviendo entre un lado y otro. Lo que está ahí en la línea negra es una membrana que deja pasar solo el potasio, nada más, no deja pasar a los aniones que están aquí, que no se mencionan en el diagrama, pero están ahí, ¿ok? Entonces, como aquí la concentración es más alta que acá, entonces el potasio tiende a moverse a favor de su gradiente química de A hacia B. En la medida en que se va moviendo de A hacia B, se empieza a acumular aquí un exceso de carga positiva, la del potasio. Y aquí empieza a quedar un exceso de carga negativa, porque el anión que está acompañando al potasio aquí, que uno no lo ve en el dibujo, no pasa, porque la membrana no es permeable a ese anión. Entonces aquí empieza a quedar un exceso de carga negativa y acá empieza a quedar un exceso de carga positiva. Entonces, esta misma gradiente química, esta misma fuerza que llevó al potasio de A hacia B, empieza ahora a generar esta diferencia de potencial eléctrico que es la membrana. Y la membrana se empieza a polarizar. Entonces, la fuerza eléctrica ahora tiende a llevar al potasio de B hacia A, porque las cargas de signo opuesto se atraen. Entonces, ¿tengo dos fuerzas? Sí, una lo está tirando de A hacia B, la otra lo está tirando de B hacia A. En algún momento, estas dos fuerzas van a ser de la misma magnitud. Y cuando eso ocurra, uno dice, en este momento el potasio está en equilibrio electroquímico. ¿Ok? Pero para que eso ocurriera, se tuvo que generar primero una diferencia de potencial eléctrico entre ambos lados de la membrana. Y ese es el potencial de equilibrio del ion. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice, en esta célula el potencial de equilibrio para el potasio es menos 65 milivolts, significa que cuando la diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana es menos 95, el flujo neto de potasio es cero. En este dibujito, cuando la diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana es menos 60,
El flujo neto de potasio es 0. Ahora, ¿cómo llega uno a conocer ese valor? Con la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst me permite calcular el potencial de equilibrio para cualquier ion. Entonces yo calculo con la ecuación de Nernst. Supongamos que me da, no sé, menos 80 milivolts. Yo digo ya, entonces con esos valores que tengo, cuando se alcance esa diferencia de potencial en la membrana, ese ion va a estar en equilibrio electroquímico. ¿Ok? ¿Se entiende la idea o no? Sí, profe. ¿Y ahí los demás? Sí, profe, ahora sí. Lo que pasa es que Ya, delante supe explicarlo bien, pero sí, ya, eso. perfecto. ¿Ya? Entonces, miren, si uno se fija acá, en estos ejemplos, estos son potenciales de equilibrio de fibra esquelética. ¿Bien? Donde en el extracelular hay 4,5 milimoles de potasio y en el intracelular 160. Recuerden que el potasio siempre está más concentrado dentro de la célula que afuera. Entonces, estas son las concentraciones para potasio en esta fibra muscular. Entonces, uno le aplica la ecuación de Nernst y calcula el potencial de equilibrio para el potasio. Y va a dar ese valor. Entonces uno dice, ¿y qué significa eso? Significa que cuando a ambos lados de la membrana haya una diferencia de potencial de 95 milivolts, siempre el interior con respecto al exterior, siendo el interior negativo con respecto al exterior, el flujo neto de potasio va a ser igual a 0. ¿Ya? Eso significa que estas dos fuerzas son de direcciones opuestas y tienen la misma magnitud. ¿Cuándo se va a alcanzar eso? Cuando la diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana sea esa. Y uno dice, ya, ¿y si la diferencia de potencial en la membrana no es esa? ¿El potasio va a estar en equilibrio electroquímico? No, no va a estar en equilibrio electroquímico. O sea, alguna de las fuerzas va a ser mayor. ¿Ok? Y eso uno puede también deducirlo a través de la ecuación de Nernst. Entonces, si yo digo, por ejemplo, una neurona tiene un potencial de reposo de menos 70 milivolts y la ecuación de Nernst me dice que en esa neurona el potencial de equilibrio para el potasio es menos 90 milivolts, estando la neurona en reposo. ¿El potasio está en equilibrio electroquímico? No. No, no está, porque me están diciendo que el potencial de reposo es menos 70. Y el potencial de equilibrio para el potasio es menos 95. Entonces, la única forma que estuviera en equilibrio electroquímico era que el potencial de reposo fuera igual, 95, y no lo es. Por lo tanto, yo digo no. Si el potencial de reposo es menos 70 y el potencial de equilibrio para el potasio es menos 90 o menos 95, el potasio no está en equilibrio electroquímico. Por lo tanto, el flujo neto de potasio no es cero. Va a haber una de las dos fuerzas que va a ser más potente que la otra y va a llevar hacia su lado más potasio. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Sí. Bien, entonces, siguiendo con el ejemplo del potasio, solo si la diferencia de potencial en la membrana es igual al potencial de equilibrio del potasio, el potasio va a estar en equilibrio electroquímico. Si no, no. ¿Ok? Si yo tengo una membrana que está en menos 95 milivolts y ese es el potencial de equilibrio para el potasio, digo, sí, a ese valor el potasio está en equilibrio electroquímico. Pero si no es ese valor, entonces yo digo, no, no está en equilibrio electroquímico. ¿Ok? Y eso pasa con la mayoría de las células. La mayoría de las células tienen un potencial de reposo que es distinto al potencial de equilibrio del potasio, que es distinto al potencial de equilibrio del sodio. Por lo tanto, yo puedo asegurar de que no, ni el potasio ni el sodio están en su potencial de equilibrio. El que está más cerca de todo es el cloruro. Ya, pero
no siempre es igual al potencial de reposo. Fíjense aquí en esta fibra muscular. El potencial de equilibrio para el cloruro es -80. Si el potencial de reposo de la fibra muscular fuera -80, el cloruro estaría en equilibrio electroquímico. El cloruro es uno de los iones que está más cerca del equilibrio electroquímico en las células. No en todas, sí, ¿eh? Pero el potasio está un poco alejado y el sodio muy alejado, con potencial de equilibrio el sodio +80. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a ese concepto de equilibrio electroquímico o no? ¿O potencial de equilibrio? Ojo, siempre tener presente que la ecuación de Nernst me sirve para calcular el potencial de equilibrio para un ion. ¿Ok? Por lo tanto, si yo digo ya, esta es la ecuación de Nernst, yo tengo entonces que entender que cuando cambian estos factores, cualquiera de ellos va a cambiar el potencial de equilibrio para un ion. ¿Ok? Entonces yo digo ya, ¿qué pasa si cambia la concentración extracelular del ion? Por ejemplo, si cambia la concentración extracelular de potasio. ¿Va a cambiar el potencial de equilibrio para el potasio? Claro que va a cambiar el potencial de equilibrio para el potasio. Si cambia la concentración intracelular de potasio, ¿va a cambiar el potencial de equilibrio para el potasio? Sí, va a cambiar el potencial de equilibrio para el potasio. Si tengo otro ion que tiene una valencia distinta, ¿cambia su potencial de equilibrio? También, porque todos estos factores influyen sobre el potencial de equilibrio. Ahora, de todos estos, ¿cierto? El más relevante son las concentraciones intra y extracelulares. Entonces, en resumen, cada vez que cambie la concentración intra o extracelular de un ion, eso va a afectar al potencial de equilibrio para ese ion. ¿Ok? Eso es una cuestión que uno tiene que entender, ¿cierto? Tempranamente. ¿Ok? Muy bien, ahí está Raúl, exacto. Es la fuerza eléctrica que necesita para contrarrestar el potencial químico. Perfecto, muy bien. Lo entendiste muy bien. ¿Bien? Ya, entonces, si nosotros tenemos claro qué es lo que es el potencial de equilibrio para un ion, vamos a decir, bueno, en cada célula, cada uno de estos iones que están ahí en el intra y en el extracelular va a tener su propio potencial de equilibrio. ¿Está claro? ¿Ok? Pero otra cosa distinta es el potencial de reposo de la célula. En general, el potencial de membrana en reposo no es exactamente igual a ninguno de los potenciales de equilibrio de los iones. Entonces uno dice, ya, ¿y por qué no? Bueno, porque la membrana tiene permeabilidad selectiva. Entonces, estando en reposo, es más permeable al potasio que a otros iones. Ahora, ¿por qué es más permeable, chicos, al potasio? ¿Por qué la membrana estando en reposo es más permeable al potasio? ¿Alguien se acuerda de eso, no? Porque hay mayor concentración. No necesariamente, las gradientes son, yo diría, de magnitudes Profe, similares. ¿Mm? porque en la membrana hay más canales de fuga de potasio y Muy tiende bien. a eso. Sí. En la membrana hay más canales de fuga de potasio que de sodio. Y recuerden que esos canales pasivos o de fuga están siempre abiertos, por lo tanto, por ahí el potasio va a pasar nomás. ¿Ok? Entonces, primer concepto importante, que ya lo había mencionado recién, el potencial de la membrana en reposo siempre va asociado a canales pasivos o canales de fuga, ¿ok? Nunca a canales modulados por voltaje, ¿bien? La membrana es más permeable al potasio estando en reposo que a cualquier otro ion, ¿ok? Y eso está relacionado con ese concepto de que la membrana tiene permeabilidad selectiva. ¿Ok? Entonces, si yo digo que el potencial de reposo, por ejemplo, de una neurona es -70 milivolts,
y digo que en esa misma neurona el potencial de equilibrio para el potasio es menos 90, a los menos 70 el potasio está en equilibrio electroquímico. ¿Lo puedes repetir, profe, por favor? Repito la pregunta. Si yo digo, tengo una neurona que tiene un potencial de reposo de menos 70 milivolts, en esa misma neurona el potencial de equilibrio para el potasio es menos 90 milivolts. Estando en reposo la neurona, ¿el potasio está en equilibrio electroquímico? No No. está en equilibrio. No está en equilibrio. Muy bien, no está en equilibrio. Porque estoy diciendo que el potencial de reposo es menos 70. Y a la vez estoy diciendo que el potencial de equilibrio para el potasio es menos 95. Entonces no está en equilibrio, po. No está en equilibrio electroquímico. Entonces hay una de las fuerzas que es más potente que la otra. En este caso, la que es más potente es la química. ¿Ok? Por lo tanto, hay potasio, hay más potasio que está saliendo que el que está entrando. ¿Ok? Bien. Entonces, concepto relevante siempre. El potencial de membrana en reposo es altamente dependiente de potasio. Esto implica que si yo modifico las gradientes de potasio, va a cambiar el potencial de equilibrio para el potasio y va a cambiar el potencial de membrana en reposo. Y eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, cambian las concentraciones de potasio en el extracelular. Una situación que se da en las personas que tienen ciertas patologías, ¿ya? Hay patologías que cursan con baja concentración de potasio en el extracelular, otras que cursan con alta concentración de potasio en el extracelular, donde se producen lo que uno llama los estados de hipocalemia y los estados de hipercalemia. Entonces uno dice, ¿eso va a afectar al potencial de equilibrio para el potasio? Sí, porque la gradiente de concentración es una variable importante que me lo menciona la ecuación de Nash. Segundo, entendiendo que el potasio es el ion más relevante en el potencial de reposo, ¿va a afectar el estado de hipocalemia o hipercalemia, el potencial de reposo de las células de esa persona? Sí, lo va a modificar. ¿Y cómo lo va a modificar? Eso va a depender. Si la concentración de potasio bajó o si la concentración de potasio subió. Si la gradiente para el potasio aumentó o si la gradiente para el potasio disminuyó. ¿Entiendes, no? Ya, ¿qué le pasa, por ejemplo, a una persona que está con una hipocalemia? ¿Cómo afecta eso el potencial de reposo de sus células? ¿Lo hace menos negativo o lo hace más negativo? Lo hace más Más negativo. negativo. ¿Lo hace más negativo o Lo menos hace negativo? Lo hace más me- positivo. menos negativo. A ver, partamos de la base que el potencial de reposo es negativo, ¿cierto? En las neuronas es alrededor de menos 70 milivolts, ¿ok? En las fibras musculares como menos 90, menos 100, ¿ok? Ya, entonces, si yo bajo la concentración de potasio en el extracelular, eso es lo que dijimos que correspondía a una hipocalemia, ¿ok? Si bajo la concentración de potasio, ¿estoy afectando la gradiente química o no? Sí, pues. Sí, Sí, se hace más negativo el interior, se hace más negativo. Se hace más negativo. Muy bien, estoy aumentando la gradiente de concentración, ¿ok? Estoy aumentando la gradiente. Si yo aumento la gradiente, entonces ahora le estoy dando más posibilidades al potasio para que se mueva para afuera, ¿o no? Y con eso estoy afectando el potencial de equilibrio. Entonces ya tengo, entonces ahora, una situación diferente. Tengo dos fuerzas que son distintas ahora a lo que tenía antes de la hipocalemia. Entonces, obviamente que eso hace que las células se hiperpolaricen.
Cuando uno dice que se hiperpolarizan, significa que se hacen menos excitables. ¿Por qué uno dice que se hacen menos excitables? Por el potencial, o sea, por el valor del umbral. Muy bien, por el umbral, porque cuando una célula está hiperpolarizada, eh, le va a costar más llegar al umbral de activación y generar un potencial de acción. O sea, va a haber que darle un estímulo, ¿cierto? Mucho más potente. Entonces, eso es lo que pasa en las personas que están con estados de hipocalemia, ¿cierto? Disminuye la excitabilidad de sus neuronas y de sus fibras musculares. Entonces, todas estas funciones, ¿cierto? Relacionadas con el funcionamiento de células excitables, despolarización y generaciones de potenciales de acción están reprimidas. ¿Ok? ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. Eh, Entendí todo lo que dijo, pero por ejemplo, en el caso de hipercalemia, claramente ¿Ya? afuera del extra habría más concentración de potasio, entonces Sí. la fuerza eléctrica tiende a entrar más a la célula y ahí es donde se pone más positivo la célula, ¿o no? Ya, a ver, sí, pero espérate una cosa. Aquí hay que tener cuidado porque eh, nosotros sabemos que siempre hay más potasio dentro de la célula que afuera. Cuando uno dice, no, esta persona está con una hipercalemia, no significa que la concentración de potasio, que esos entonces, que normalmente nosotros tenemos alrededor de 100. ¿Cuánto es lo que tenemos afuera? Como 4,5, ¿ok? Cuando uno dice este sujeto está con una hipercalemia, significa que ese 4,5 pasó a ser 6, 7, ya, máximo 8, no más que eso. Valores más altos que eso son incompatibles con la vida, ¿ok? Entonces, cuando uno habla de hipercalemia, significa que aumentó la concentración de potasio, pero nunca, nunca alcanzó la concentración que tiene dentro. Entonces, claro, en ese estado sí, pues está disminuyendo la gradiente de concentración, ¿verdad? ¿Sí? Pero la Sí, gradiente de concentración está disminuyendo, pero igual sigue tirando el potasio para afuera, po, ¿ok? Pero como cambió el potencial de equilibrio, ahí la fuerza eléctrica se hizo más poderosa. Entonces empieza a ganarle a la fuerza química, ¿te fijas? Entonces, en ese estado, las células se van a despolarizar, ¿ok? Entonces, si la gradiente química ahora es más pequeña que antes, entonces yo tengo menos posibilidades, ¿cierto?, de que el potasio ahora abandone la célula tan fácilmente. ¿Te fijas? Porque la fuerza que lo está tirando para afuera no es tan grande. Entonces eso significa que sus células se van a empezar a despolarizar. Entonces, estos pacientes que están con estados de hipercalemia generalmente cursan con estados de hiperexcitabilidad celular, ¿ya? Y entonces uno ve que empiezan a generar, ¿cierto?, alteraciones en la excitabilidad de sus células musculares, en la excitabilidad del corazón, muchas veces empiezan a generar arritmias cardíacas y a veces en situaciones extremas incluso pueden generar paros cardíacos o en algunas situaciones extremas pueden generar una hiperexcitabilidad neuronal que los lleva a generar estados de, ¿cómo se llaman estas? Eh, como estados convulsivos, ¿cierto? Eh, como las crisis, ¿cierto?, convulsivas que tienen las personas que tienen epilepsia, por ejemplo, ¿ok? Hay un aumento de la excitabilidad celular. Entonces entran en esos circuitos, digamos, podría ocurrir en los casos más graves, ¿cierto? En esos circuitos en los cuales las células se empiezan a despolarizar, despolarizar hasta que llegan a los umbrales de activación y empiezan a generar solitas en forma espontánea potenciales de acción. ¿Ok?
Ya, ¿se entendió el concepto, no? Sí, profe. ¿Sí? Profe, una Dígame. consulta, ¿cuáles eran los parámetros que no corresponden a a la hipocalemia y la hipercalemia en el caso de la vida? ¿En el caso de qué? De la vida, cuando es más o menos Ah, un sí. número que usted nombró. Eh, Nunca más del doble de lo que hay afuera. ¿Ya? Suponte tú que en promedio en el extra hay 4,5. Valores, se observan valores de 8, valores de 9, pero nunca más valores más altos que eso. Bueno, igual de repente hay situaciones que son excepcionales, pero cuando uno habla de un estado de hipercalemia, son personas que tienen 6, 7 de Ya, potasio extracelular, ¿bien? gracias, profe. Y hiposcalemia alrededor de 3, 2,5, 2. ¿Ya? Los rangos en los que se mueven estos valores siempre no son tan grandes, ¿ok? Lo mismo pasa con los valores de pH, ¿ya? Cuando uno dice, ya el pH normal es 7,37 a 7,42, pH de la sangre. Dice, ah, ya, pero esta persona está con una alcalosis severa. Ya, no es que el pH le llegue a 14, ¿te fijas? Le llegará a 8 excepcionalmente. Ya, de hecho, eso ya es raro, ¿cierto? Encontrar una persona que tenga un pH de 8, porque eso también es incompatible con la vida. Pero es difícil que la gradiente de potasio se invierta en cuadros así, ¿cierto? En cuadros patológicos. Experimentalmente se puede hacer. Claro, si uno incuba una célula con una concentración de potasio alta, obvio que puede invertir la gradiente, ¿no? Pero eso en términos experimentales, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos? Ya, Sí, entonces, profe, gracias. estados de hipocalemia producen hiperpolarización, disminución de la excitabilidad celular. Estados de hipercalemia producen despolarización y aumento de la excitabilidad celular. ¿Ya? Igual eso es dentro de ciertos rangos también, pero no quiero entrar mucho en esos detalles para no confundirlos, ¿ah? Porque igual cuando la despolarización es muy potente y la célula se despolariza mucho, eh, la célula no puede generar potenciales de acción, porque uno deja fuera de rango de funcionamiento los canales de sodio modulados por voltaje, pero ya, no me voy a meter en eso porque ahí nos vamos a perder, ¿ok? Así que quédense con esa idea nomás, ¿bien? Con eso es suficiente por ahora. Estados de hipocalemia, hiperpolarización, descenso en la excitabilidad celular. Estados de hipercalemia, despolarización, aumento de la excitabilidad celular. Ya, y para terminar la idea de cerrar, ¿qué rol cumple la sodio-potasio ATPasa en esta historia? La historia del potencial de membrana en reposo. Tiene un equilibrio si se despolariza o se hiperpolariza para mantener, es como obligando para que mantenga el equilibrio la membrana. Ya, ¿y qué hace la sodio-potasio ATPasa? ¿Qué es lo que hacen Si para se escapa, cumplir con eso? si se escapa el Con- potasio, mete el potasio adentro, o si entra mucho el potasio, lo saca afuera, Ya, ¿y ¿no? solo afecta el potasio? Mantiene la El, gracia de No, esta pregunta. al sodio también. Al sodio, ¿cierto? Ya recuerden que es sodio, potasio, ATPasa. Entonces siempre mueve sodio y potasio contra gradiente de concentración. ¿Ok? Entonces, si el potasio, estando la membrana en reposo, está saliendo, ¿cierto? Principalmente a favor de su gradiente química, ¿qué es lo que hace la bomba? Lo lleva de vuelta para adentro. Y lo mismo pasa con el sodio. El sodio está entrando a favor de su gradiente electroquímica y la bomba lo está llevando para afuera de nuevo. Entonces, con eso lo que hace es mantener estable el potencial de reposo. ¿Ya? Recuerden que las neuronas y las células musculares tienen potenciales de reposo que son estables. ¿Ok? Si uno no las estimula,
siempre van a estar ahí en su potencial de reposo. Y recuerden que además la bomba también contribuye al potencial de membrana, pero poquito, ¿ya? Básicamente porque mueve más sodio que potasio en cada ciclo. Por eso uno dice que la bomba electrogénica, porque también mueve carga eléctrica, pero no es mucho, ¿eh? Es 5 o 10 milivoltios, no más que, ¿ok? Así es que los principales factores que determinan el potencial de membrana en reposo son la permeabilidad relativa que tiene la membrana a los distintos iones, entendiendo que siempre es más permeable el potasio, y las gradientes de concentración que hay a ambos lados de la membrana, ¿ok? Esos son los factores más relevantes. Ok, vamos entonces al siguiente concepto, y no sé por qué no me deja avanzar. Ahí está. Ya ese es un resumen nomás de lo que acabamos de decir, ¿ok? Del potencial de la membrana. El potencial de reposo es diferente en las distintas células. Nosotros generalmente ponemos la neurona de ejemplo que tiene menos 70, pero hay otras células que tienen menos 80, menos 90, qué sé yo. Pero en general es negativo el interior con respecto al exterior. Siempre es más permeable el potasio que otros iones, ¿ok? Siempre hay más potasio en el intracelular que en el extracelular, y siempre hay más sodio en el extracelular que en el intracelular. ¿Bien? Si el potencial es cercano a menos 70 y el potencial de equilibrio para el potasio es menos 90, uno dice el potasio no está en equilibrio electroquímico. Si el potencial de membrana es en reposo es menos 70 y el de equilibrio para el sodio es más 66, tampoco está en equilibrio. ¿De cuál está más cerca el potencial de reposo? ¿Del potencial de equilibrio para el potasio o del sodio? Del potasio. Del potasio, ¿cierto? Del potasio. Está más cerca el potasio, pero no es exactamente igual. Solo sería exactamente igual si la membrana fuera solo permeable al potasio. Pero estando en reposo, la membrana también es permeable para otros iones. No tanto como el potasio, pero es permeable a otros iones. ¿Ok? Muy bien. Ya, otro de los conceptos importantes, chicos, que tienen que saber es qué es lo que es un potencial local y cuál es la diferencia con un potencial de acción. Ya, entonces, cuando uno le da un estímulo a una célula excitable, esta va a responder, ¿cierto? Y la respuesta no es otra cosa que un cambio en su potencial de la membrana. Y esa respuesta puede ser un potencial local o un potencial de acción. ¿Qué es un potencial local? ¿Cuáles son las características que tienen los potenciales locales? Aquí en el dibujo que está acá, ¿cierto? Todas esas líneas que están ahí en azul son potenciales locales. La que está en rojo es un potencial de Eh, acción. Profe, que tenía que Ahí ver con el tiempo. con solamente daba en las dendritas y en el soma, es el potencial local, ¿o no? Ya, esa es una característica importante, ¿cierto? Los potenciales locales se producen principalmente en las dendritas y en el soma. ¿Y los potenciales de acción? En el En el cono axón, Cono axónico. En los axones principalmente, con más facilidad, en el cono axónico. ¿Por qué en el cono axónico hay más probabilidades de generar un potencial de acción? Porque se acerca más al umbral. Porque está más cerca el umbral, ¿ok? Tiene umbrales de activación más bajos, ahí, ¿ok? En esa zona. Ya, entonces, ¿qué otra diferencia hay entre un potencial local y un potencial de acción? que el potencial local decae con el tiempo y el potencial de acción se propaga a grande distancia. Muy bien, ¿cierto? El potencial local siempre decae con la distancia y con el tiempo, ¿se fijan? Aquí está, esto corresponde a un potencial local, ¿ok? Entonces, uno está estimulando aquí y ahí es donde obtiene la respuesta más grande. Pero a medida que nos vamos alejando del punto de estimulación, la intensidad o la amplitud de la respuesta es cada vez más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, hasta que desaparece. Bien, entonces esto grafica cómo va desapareciendo. Se fija que va desapareciendo en forma exponencial hasta que ya se pierde, ¿ya? Y eso tiene que ver con la constante, ¿cierto? La constante de longitud que tenga la membrana o el axono donde uno esté midiendo eso, ¿ok?
Ya, entonces, pero sí, decae con la distancia y con el tiempo. Y como tú muy bien decías, el potencial de acción no le pasa eso. Nosotros damos un estímulo, llega al umbral y se genera potencial de acción, este se va a autopropagar a lo largo de toda la acción y igual, ¿se fijan? No decae, ni con la distancia ni con el tiempo. Entonces, eso es lo que uno dice, se autopropaga, ¿ok? No decae. Disculpe, ¿lo puede Digan. repetir? Repito, ¿Lo del entonces, potencial local? el potencial local, primero, la amplitud del potencial local depende de la intensidad del estímulo. Mientras más intenso el estímulo, mayor es la amplitud del potencial local. En el caso del potencial de acción, no, porque el potencial de acción, una vez que se genera, una vez que la membrana llega al umbral, la amplitud va a ser siempre la misma, a no ser de que tú cambies las gradientes de sodio, pero si no, no, ¿ok? Entonces, cada vez que uno da un estímulo de intensidad umbral, se va a generar siempre el mismo potencial de acción, ¿ok? Y ese se va a propagar o autopropagar sin cambiar ni su amplitud ni su forma. Entonces uno lo puede, si estimula acá, por ejemplo, y después lo registra aquí, lo registra allá, o allá, o allá, o allá, siempre va a tener un potencial de acción igual, ¿se fijan? Exactamente igual, acá no, pues. Acá el local fue disminuyendo en amplitud, hasta que desapareció, este no. ¿Ok? Ya. ¿Qué otra característica tienen los potenciales locales? Que pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes. Muy bien. Pueden ser despolarizantes, que son esas respuestas que se ven aquí en azul hacia arriba, de los menos 70. Son despolarizantes. Y pueden ser también hiperpolarizantes. Los potenciales de acción no, pues los potenciales de acción solo son respuestas despolarizantes. ¿Ok? Ya, ¿qué otra característica tienen los potenciales locales? Se pueden sumar. Muy bien, se pueden sumar. ¿Se fijan que ahí tenemos un gráfico que muestra eso? Tengo uno y aquí viene inmediatamente otro y se sumó la amplitud mayor. ¿Los potenciales de acción se pueden sumar? No, no se pueden sumar. No se pueden sumar, ¿ok? Son todo o nada. ¿Bien? Se genera, no se genera, pero no se suman. Bien, ahí tenemos las principales características de los potenciales locales y los potenciales de acción, ¿ok? Ahora, los potenciales locales, si son despolarizantes y se suman, pueden llevar a la membrana al umbral y generar potencial de acción. ¿Ok? Los hiperpolarizantes nunca, pues si yo sumo hiperpolarizante, cada vez voy a tener más hiperpolarizada la membrana, nunca voy a generar un potencial de acción. ¿Bien? Ya, entonces, sea un potencial local, sea un potencial de acción, todas esas respuestas que da la membrana cuando uno la estimula, todas esas respuestas eléctricas que da la membrana cuando uno la estimula, siempre son cambios transitorios que ocurren en la permeabilidad a los iones. O sea, hay algún canal por ahí que se está abriendo, ¿cierto? Que antes estaba cerrado y que ahora dejó pasar algún ion, ¿cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, del potencial de acción, ¿cuáles son los canales que se abren y que permiten que se empiece a generar esta fase de ascenso del potencial de acción? Los canales de potasio. Esta fase, esta, La El sodio. despolarización, la despolarización, la que está aquí marcada en 4. el potasio. Potasio, profe. Canales de sodio. El sodio. 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 Ya, ganaron los del sodio. Esta fase de despolarización se produce por apertura de canales de sodio modulados por voltaje, ¿ok? Y fíjate en el dibujito. Esto es el potencial, aquí también tengo un potencial, y acá abajo hay dos curvas más que corresponden a los cambios de permeabilidad a los iones, ¿ok? Lo que está ocurriendo en la membrana y que permite que se genere el potencial de acción. Entonces, fíjate acá cómo cambia la permeabilidad al sodio. Rápidamente, ¿te fijas? Y es porque los canales de sodio modulados por voltaje se están abriendo. Entonces, eso hace que entre sodio a la célula y la membrana se despolarice.
Se despolariza, se despolariza, se despolariza. Profe, consulta. Dime. En la despolarización, cuando se abren los canales de sodio, Ujú. ¿qué tipos de canales tenemos? ¿Abiertos, cerrados y inactivos? A ver, mira, los canales de sodio modulados por voltaje tienen la particularidad que tienen 3 estados conformacionales, ¿ok? Cerrados, abiertos e inactivos. Si nosotros estamos aquí en el reposo, esos canales están cerrados, ¿ok? Cuando uno da un estímulo despolarizante, esos canales se empiezan a abrir, ¿ok? Ahora, Sí, sí. no todos los canales de sodio modulados por voltaje se abren todos juntos, ¿ok? Hay algunos que se van a abrir a los menos 50, otros se abren a los menos 30, otros se abren a los menos 20, otros se abren a los menos 10, etc. ¿Ok? Entonces, cuando tú das un estímulo y llegas al umbral, se genera esta fase que es sin vuelta atrás, ¿ok? Tú ya no la puedes revertir. Básicamente porque ahí tú estás abriendo más o menos como un 50% de los canales modulados por voltaje de sodio que hay en la membrana, ¿ok? Pero la cinética de ese canal es muy rápida. Por lo tanto, en la medida en que algunos se fueron abriendo, rápidamente se fueron inactivando y luego se fueron cerrando, pero simultáneamente hay otros que se están abriendo, etc. Entonces, para no confundirse, uno entonces establece que en esta fase de ascenso del potencial de acción, la mayoría de los canales de sodio modulados por voltaje están abiertos. Y eso permite que la membrana se vaya despolarizando, despolarizando, despolarizando. ¿Ok? Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando llego aquí y viene esta otra fase de acá, ¿qué está pasando en la membrana? Se repolariza y se abren los Se canales. repolariza y se abren los Repolariza. canales de potasio. Muy bien, entonces, se están abriendo canales de potasio. ¿Se fijan? Ahí está la conductancia del potasio. Estos canales también son modulados por voltaje, ¿no? Pero se abren más lentos, se fijan, que los otros. Y por eso es que aquí no se están abriendo, pero sí acá se están abriendo masivamente, más tardíamente. Y son los responsables de la fase de repolarización. Entonces, la repolarización depende principalmente del potasio, no exclusivamente del potasio, pero principalmente del potasio, porque estos otros también contribuyen los de sodio, ¿ok? Porque aquí se abrieron, pero después se inactivaron y aquí siguen inactivados y se empiezan a cerrar, ¿ok? Pero hay algunos que incluso todavía están abiertos por acá, ¿ok? Pero la más importante corriente que da cuenta de la repolarización es la corriente de potasio, ¿ok? Entonces, claro, se abrieron los canales de potasio módulo voltaje y el potasio empieza ahora a cambiarle la polaridad a la membrana porque el sodio está entrando, o sea, está entrando carga positiva y ahora está saliendo carga positiva, que es la del potasio. Y la membrana empieza a volver, a volver, a volver, a volver, a volver, a volver y se pasa el arco. Y viene esta fase que es la hiperpolarización tardía. Entonces yo digo, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué no llegó hasta el reposo nomás y ahí se quedó? Porque algunos canales no se alcanzaron a cerrar y por eso pasó Muy tardío. bien. Porque la conductancia al potasio, ¿se fijan de que continúa más allá del reposo? ¿Se fijan? Hay canales que todavía están abiertos de potasio. Entonces, cada vez que que haya un canales de potasio en la membrana que estén abiertos, ¿qué es lo que va a hacer el potasio? Va a tratar de alcanzar su equilibrio electroquímico. ¿Ok? Entonces, el Profe, potencial consulta. de equilibrio del potasio está por acá abajo. ¿Ok? Dime. ¿Cuáles son los canales que no se pueden volver a activar? ¿Los inactivos o los cerrados? Los inactivos. Los cerrados sí los puedes volver a abrir. ¿Ya? Gracias. Cuando tú tienes canales inactivos y quieres abrirlos, no los puedes abrir. Porque primero se tienen que cerrar antes de abrirse. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en el periodo refractario? ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? ¿Se fijan? Aquí nosotros tenemos un potencial de acción. Mientras se esté generando el potencial de acción, es difícil que uno pueda generar
otro potencial de acción ahí mismo, porque está refractaria, ¿ok? Y eso ocurre principalmente por eso, esa secuencia de estados que tienen los canales de sodio modulados por voltaje. Entonces, los canales se abren, se inactivan y se cierran. Entonces, siempre van a ir en esa secuencia. Entonces, cuando están inactivos, es muy difícil que uno pueda volver a abrirlos. Prácticamente no se abren, aun cuando uno les dé un estímulo supraumbral. Entonces, para que uno los pueda abrir, el canal ya tiene que volver al estado cerrado. Si está cerrado, lo puedo abrir, si no, no. Entonces, cuando uno dice está en periodo refractario absoluto, significa que aun cuando uno le dé un tremendo estímulo, no va a generar otro potencial de acción, porque la mayoría de los canales están inactivos. Pero si ahora uno le da un estímulo muy intenso, supraumbral, y puede generar potencial de acción, aun cuando el potencial que se genere no sea de la misma magnitud que el anterior, uno dice, ya, pero igual generé uno, la membrana sigue estando en periodo refractario, pero no en periodo refractario absoluto, sino que relativo. ¿Y eso por qué? Porque hay algunos canales que están inactivos, pero a otros que ya están cerrados. Entonces esos que están cerrados, uno los pudo abrir, pero para poder generar una corriente suficiente para llegar al umbral de activación, entonces uno tiene que darle un estímulo despolarizante mucho más potente. ¿Se fijan? Entonces, el responsable de los periodos refractarios es el canal de sodio modulado por voltaje y sus distintos estados conformacionales. ¿Ok? Ya, para terminar la idea, ¿por qué los potenciales de acción que uno registra en diferentes células tienen formas y amplitudes distintas? Porque uno está modulado por calcio. ¿Ya? ¿Cuál sería ese? El de la derecha, el que es el más grande. Cierto, ese que está ahí, es el del miocito Sí. ventricular. Ya, entonces, cuestiones que hay que saber. Todos los potenciales de acción se generan por apertura y cierre de canales modulados por voltaje. ¿Ok? Independiente de los canales que uno esté hablando. En las neuronas y en las fibras musculares son canales de sodio y canales de potasio modulados por voltaje. Pero en otras células, como esta que está acá, ¿cierto? Que es una célula cardíaca, ahí se producen por canales de sodio, canales de calcio, canales de potasio. ¿Ya? Entonces, la forma que tienen estos potenciales de acción depende de los tipos de canales que estén involucrados nomás, pero todos son modulados por voltaje. ¿Ok? Siempre. Profe, ¿podría repetir eso, por favor, para anotarlo? Repito, cuando hablamos de potenciales de acción, siempre los potenciales de acción o los responsables de los potenciales de acción son los canales modulados por voltaje. Siempre. ¿Ok? En algunos pueden ser los canales de sodio y potasio. En otros pueden ser los canales de sodio, de potasio y de calcio. En otros pueden ser los canales de calcio y de potasio nomás. Pero todos son canales modulados por voltaje. ¿Ok? Profe, una duda. Sí. Entonces dijo que los potenciales donde participaba calcio eh, tenían mayor longitud, entonces. No necesariamente, ¿ya? Lo que pasa es que en este ejemplo que está acá, el potencial de la derecha, ¿te fijas que tiene una forma bien distinta a los otros? Entonces, Sí. en este caso, este potencial, la despolarización, está la fase de ascenso del potencial, también es dependiente de canales de sodio modulados por voltaje, igual que aquí y acá. Pero estos otros se empiezan a repolarizar y después tienen esta fase ahí, que se llama la fase de la meseta, que estos otros no lo tienen. Entonces uno dice, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué se produce esa como que se mantiene en el tiempo un ratito estable? Eso es generado por corrientes de calcio, cosa que acá no existen. ¿Ok? Y luego se repolariza, y esta repolarización también es dependiente de potasio, igual que acá. ¿Ok? Entonces, Vale. aquí hay menos tipos de corrientes involucradas
grafía acá. Aquí solamente de sodio y potasio, acá de sodio y potasio, pero acá hay de sodio, de potasio y de calcio. ¿Ya? Vale, vale. Gracias. Y hay otras más que no se muestran ahí en la figura, que solamente dependen de calcio y de potasio. No, las corrientes de sodio tienen una contribución menor, digamos, casi nada. ¿Ya? Ya, entonces, dijimos, el potencial de acción se autopropaga. Significa que no decae ni con la distancia ni con el tiempo. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestro potencial de acción. Este es un axón. ¿Se fijan que ahí están los canales de sodio y de potasio modulados por voltaje, que son los responsables de los potenciales de acción? ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy mirando acá? Un axón que no tiene mielina, ¿se fijan? Entonces, doy un estímulo ahí, despolarizante, llevo la membrana al umbral y se abren los canales de sodio modulados por voltaje. Entra sodio. Y aquí en esta zona donde doy el estímulo, la membrana se despolariza. Acá no, todavía está en reposo. Ahí se despolarizó. Esa corriente va a fluir por el axoplasma hacia el punto más cercano, ¿ok? Y va a ir despolarizando la membrana el segmento siguiente. Y luego este potencial hasta llevarla al umbral. Y aquí nuevamente va a ocurrir lo mismo. Va a llegar al umbral y se va a generar potencial de acción. Esa corriente fluye y despolariza el segmento siguiente y así sucesivamente. Entonces, en cada uno de esos puntos se va generando potencial de acción, potencial de acción, potencial de acción. Eso significa que el potencial de acción se autopropague. Pero en el fondo estos son circuitos de corriente local nomás, ¿ok? Que van llevando al umbral los segmentos adyacentes de la membrana y se va generando potencial, 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 potencial. ¿Ok? Entonces uno dice, el potencial se va generando punto a punto en la membrana, ¿ok? Cosa que no ocurre en los axones que tienen mielina, po. ¿Dónde se producen los potenciales de acción en las axones que tienen mielina? ¿Se producen a lo largo de toda la membrana o en algunas zonas específicas de la membrana? En los nodos de Rambier, ¿no? Muy bien, solo en los nodos de Rambier, ¿ok? Fíjense en esta figura. Esto representa un axón que tiene mielina. Esas son las zonas sin mielina, que son los nodos de Rambier. Ahí. ¿Se fijan de que ahí tengo potencial de acción? Aquí tengo potencial de acción, pero aquí abajo no. Aquí tampoco. Entonces, esta conducción se llama saltatoria precisamente por eso. Porque los potenciales de acción se generan solo en las zonas descubiertas de mielina, o sea, en los nodos de Rambier. Ahí, ahí y ahí. Por eso se llama saltatoria. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se genera el potencial de acción solo ahí? Pues no acá. Porque ahí están ubicados los canales de sodio modulados por voltaje, o los responsables del potencial de acción. ¿Se fijan? Estamos ahí y aquí estamos acá. Y aquí debajo de la mielina, ¿hay canales de sodio modulados por voltaje? No. ¿Se fijan que no hay? No, porque los canales de mielina tienen resistencia. La vaina no tiene, mira, no tiene mucho sentido de que aquí en la membrana hayan canales de sodio modulados por voltaje. Pueden haber uno que otro, pero no tiene sentido. O sea, ¿para qué vamos a tener aquí canales de sodio modulados por voltaje si aquí afuera está la mielina? La mielina es como una envoltura, ¿cierto? De un alto porcentaje lipídico, ¿ya? Y los lípidos no dejan pasar los iones. Entonces no tiene sentido que aquí hayan canales de sodio modulados por voltaje, porque después tengo aquí la membrana envuelta, no va a dejar pasar la corriente. ¿Se fija? Entonces, eso le otorga a esta zona una alta resistencia eléctrica. ¿Ya? Son como los cables del tendido eléctrico. ¿Ya? Nosotros tenemos todo un paquete de cables que están aislados, envueltos por un aislante, que impide que la corriente, ¿cierto?, se pierda por el cable. Entonces, cuando uno quiere llevar corriente eléctrica
durante, no sé, 5 kilómetros más allá, todos esos cables no están descubiertos, sino que están envueltos con una sustancia aislante para que la corriente no se pierda. Bueno, aquí pasa algo similar. Entonces, cada cierto trecho está la vaina de mielina, ¿no? Entonces, ahí la corriente no se pierde, sino que fluye nomás por el axoplasma, ¿se fijan? Pero no se pierde por acá. Entonces llega con harta fuerza aquí, po, al nodo siguiente. Y eso hace que esta es una corriente despolarizante, una corriente sodio. Hace que esta llegue al umbral y aquí se genere un potencial de acción. Y luego fluye la corriente hasta el nodo que sigue y otro potencial de acción. Y el hecho que sea esta conducción saltatoria que se vaya generando el potencial ahí nomás en los nodos, permite que esta conducción sea mucho más rápida, ¿no? ¿Y qué le otorga las vainas de mielina a los axones del sistema nervioso central? ¿Qué células? Los oligodendrocitos, Muy bien. ¿Y en el periférico? las células de Las Schwann. células de Schwann. Muy bien. Ya. ¿Y qué pasa cuando esas vainas se destruyen y se pierden? ¿Qué pasa con la velocidad de conducción Disminuye. nerviosa? Disminuye. Muy bien, ¿cierto? Va disminuyendo. ¿Bien? Y va perdiendo fuerza. Y eso se traduce obviamente en una serie de sintomatología de los pacientes que tienen esas enfermedades que cursan con destrucción de las vainas de mielina. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, se fijan de que aquí tengo yo las vainas completitas. ¿Ok? Entonces, aquí nomás se producen esas corrientes despolarizantes mediadas por estos canales de sodio modulados por voltaje. Pero aquí no se pierde la corriente. Y llega acá enterita, ¿ok? Y así se va generando el potencial de acción. Pero si esto se pierde, la corriente se empieza a escapar por la membrana, ¿ya? Y va perdiendo fuerza. Entonces, cuando llega acá al nodo siguiente, a veces llega con tan poca fuerza que no es capaz de llevar a la membrana al umbral. Entonces el potencial llegó hasta ahí nomás y después no se autopropagó más. Ya, ¿y qué otro factor influye en la velocidad de conducción? Aparte de la presencia o ausencia de mielina. El diámetro del axón. Muy bien, el diámetro del axón. Ya, entonces, ¿por qué la mielina entonces aumenta la velocidad de conducción? ¿Qué factor es en qué factor influye? Si nosotros tenemos axones mielínicos, eso siempre nos va a indicar de que esos axones van a conducir el impulso a más alta velocidad que los que no tienen mielina. Y alguien lo dijo por ahí recién. ¿Por qué? ¿Por qué los axones mielínicos conducen el impulso a más alta velocidad? Porque hay una mayor resistencia. ¿Ya? ¿La mayor resistencia dónde? En En la las vainas de zona mielina. mielinizada. Sí, las mielinizadas. Ya, en la membrana, digamos, ¿cierto? Porque al haber mielina, entonces aumenta la resistencia de la membrana al flujo de la corriente. Entonces la corriente no puede fluir por la membrana, ¿ok? Aumenta la resistencia de la membrana. Ya, y entonces el otro factor me dicen que es el diámetro, ¿ok? Ya. Los diámetros, los axones de mayor diámetro, ¿conducen el impulso a más alta o más baja velocidad? Más alta. Más A más alta. alta velocidad. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué conducen a más alta velocidad? Porque aumenta el flujo del axoplasma. Ya, porque aumenta el flujo de la corriente a través del axoplasma. Vale decir, cuando un axón tiene un diámetro mayor, el axoplasma opone menos resistencia al flujo de la corriente. ¿Ok? Entonces tengo más corriente fluyendo por ahí. ¿Ok? Y acá, en este axón chiquitito. Ya, y finalmente, ¿qué efecto tiene la temperatura sobre la velocidad de Que conducción? a mayor temperatura, a mayor velocidad también. Muy bien, a mayor temperatura, mayor velocidad de conducción. ¿Ok?
Y ahí les pongo un ejemplo que probablemente todos han experimentado en algún momento cuando hace demasiado frío, ¿cierto? Cuando hace mucho, mucho frío, uno a veces no siente las manos. ¿Ya? Uno podría pincharse y no siente. Profe, ¿Sí? no escuché eso de mayor velocidad, ¿a qué se refería? Ya, a ver. La idea inicial es que los potenciales de acción, o como también se llaman en las neuronas, impulsos nerviosos, se pueden conducir a distinta velocidad, ¿ok? Hay algunos que se conducen más rápido, otros que se conducen más lento. Entonces uno dice, ya, ¿y cuáles son los factores que hacen que se conduzca más rápido o más lento? Son varios. El principal es la mielina. Si hay mielina, si el axón es mielínico, ese axón va a conducir el impulso a más alta velocidad porque la mielina aumenta la resistencia eléctrica de la membrana. ¿Bien? Si además el axón tiene un diámetro mayor, eso también va a aumentar la velocidad de conducción porque el axoplasma, en ese caso, opone menos resistencia al flujo de la corriente eléctrica. ¿Sí? Y además, la temperatura también tiene un efecto en la velocidad de conducción. Ahora, la temperatura no es un factor tan relevante en la especie humana, porque nosotros somos seres homeotermos que mantenemos una temperatura relativamente estable alrededor de 37 grados. ¿Se fijan? Pero sí, nos disminuyera mucho la temperatura corporal si estuviéramos, por ejemplo, con una hipotermia severa, la velocidad de conducción nerviosa va a disminuir. ¿Ok? Entonces, esos son finalmente lo que está aquí, en la parte derecha. Son cómo la temperatura, el diámetro y la mielina van afectando la velocidad de conducción del impulso nervioso. ¿Sí? ¿Te quedó claro o no? Sí, ahora me quedó claro. Perfecto, muy bien. Gracias. Ya, a ver. Ah, ya, listo, esa era la última. Y entonces, chicos, preguntas, si tienen preguntas, es el momento de hacerlas, porque ya estamos en la hora, ya vamos a terminar. Les había preparado un cuestionario Kahoot, pero ya no lo vamos a alcanzar a hacer. Mañana lo hacemos. Profe, Profe, una consulta. A ver, vamos O por sea, orden. ¿Quién habló primero? Ya, Itzel la parece. niña, sí, la niña. Ya, Itzel. estaba hablando sobre el ejemplo de las manos, que igual quedé metida. Ah, Y que justo cuando uno se le enfrían mucho las manos, ¿cierto? Uno no siente los dedos, ¿no? ¿Te has fijado, no? Uno se toca y no lo sí, siente. Ya, porque ahí hay una baja velocidad de conducción nerviosa, entonces eso afecta la sensibilidad táctil. Ya no se está transmitiendo correctamente el impulso. Era para ponerte el ejemplo sobre cómo la hipotermia afecta la velocidad de conducción nerviosa. Ya, ahora, ¿quién más quería consultar? ¿Damián? ¿No? ¿General? Sí, no, pero es que era Ya. que yo llegué un poquito tarde, que estaba en clases, ¿Ya? y era preguntarle si esto lo había grabado, como este Zoom, No, no lo grabé. ¿no? Ah, ya, perfecto. Eso, gracias. Profe, Dígame. yo le iba a preguntar si de casualidad podría dejar el link del Kahoot quizá para hacerlo de manera remota igual. Ah, sí, sí, se los puedo dejar. No hay problema. Ya, pero vamos a tratar de hacerlo Creo- mañana creo- también. vale, creo que es un código, creo, por lo que me cacho. Sí, se lo envío. Se lo voy, a ver, a los estudiantes que son de mis secciones,